Bueno, voy a empezar a leer. Bueno, esto trata sobre la insulina. La insulina se produce usando la tecnología de ADN recombinante, pero bueno, la cantidad producida no cubre las necesidades mundiales. Entonces, bueno, esto en realidad es un trabajo, un paper de estos autores que evalúan la posibilidad de producir la insulina humana en leche de animales transgénicos, particularmente ratones, como modelo para, bueno, me imagino, después llevarlo a otra especie que sea de consumo humano. Bueno, esta es la biosíntesis de la insulina. Esto cuando vimos proteína lo hemos visto, hay como un precursor que se cliva. Esta es la estructura, es una proteína pequeña. La proinsulina, acá vemos, tiene 86 aminoácidos, 3 dominios, que son la cadena B, la cadena A y una cadena conectora C. Y bueno, la insulina tiene un peso de 5,8 kilodalton, o sea, es bien chiquitita. Entonces, la idea del trabajo es hacer que esta proteína sea sintetizada en ratones transgénicos. Para generar los ratones, entonces, se obtiene el cDNA de insulina, que tiene este tamaño, 495 pares de bases, o sea, esto es la secuencia codificante, y se clonó en un vector de expresión para glándula mamaria, obteniendo el siguiente cassette de expresión, en el cual el gen de insulina queda bajo la dirección del promotor de beta-caseína. ¿Sí? Beta-caseína es una proteína de la leche, entonces, digamos, el promotor, todo el sistema de regulación que dirige la expresión de beta-caseína funciona en glándula mamaria, por lo tanto es una buena estrategia usar ese mismo sistema de regulación para expresar la insulina. Entonces, este es el cassette de expresión. Todo este fragmento de DNA es lo que se va a insertar en el genoma de los ratones para hacerlos transgénicos. Están marcados algunos primers que luego se usan para hacer detecciones. Bueno, y entonces vamos a las preguntas. Para obtener el cDNA de insulina, los autores podrían haber usado un macerado de cuáles de los siguientes tejidos u órganos. Y tenemos hígado, páncreas, corazón, músculo, ninguno, cualquiera. ¿Qué piensan? ¿Cuál elegirían? Páncreas, profe. Bien, ¿por qué? Porque es el que produce la insulina. Bien, exacto. Porque lo que queremos es el cDNA de insulina, es decir, necesitamos partir de mensajeros, por lo tanto tenemos que estar en un tejido u órgano donde ese producto se exprese. ¿Sí? Esto que pide de obtener el ADN codificante es humano, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con los ratones. No, todavía no. Es la Okay. obtención de la secuencia codificante de insulina, para eso después ponerlo en un vector de expresión, para armar este cassette de expresión, que es lo que se va a insertar en el genoma de los ratones. Okay. Bien, ¿cuál de las siguientes técnicas pueden ser empleadas para obtener el cDNA insulina para su posterior clonado? Norden, RT-PCR, PCR multiplex, Southern o Western. Yo pensé dos, pero no sé si está bien. Sí. En primer lugar, el Norden, porque el ADN codificante no es que viene del ARN, entonces hay que pasarlo a ADN. Sí. Con el suéter, o no sé cómo se dice. En realidad no sería el Southern porque justamente ya tenés el ADN. Ah, ok. No sé, pregunto. En realidad yo elegí Southern y puse PCR multiplex, pero no estaba segura.
Ok. Bueno, vamos a ir viendo cada técnica. Las técnicas de blotting, las tres, Northern, Southern y Western, son técnicas de detección. ¿Por qué? Porque uno corre, ya sea el RNA, DNA o proteínas, en una electroforesis, y después detecta eso, o sea, transfiere a la membrana, obvio, y después con una sonda o un anticuerpo detecta. Pero no son técnicas por las que uno aísle o el mensajero, o el DNA, o la proteína, ¿sí? Con lo cual ninguna de esas serviría. ¿Se entiende? Sí. Son técnicas de detección. Entonces nos quedamos por descarte con las dos PCRs. Una PCR multiplex, que es una PCR en la cual en el mismo tubo se amplifican distintas cosas, que bueno, si una de esas cosas es la insulina, uno podría decir, bueno, está bien, pero la PCR a partir de la RNA no la podemos hacer, así que esa ya también la descartamos. Con lo cual nos queda la RT-PCR, que es la correcta, porque con la RT, la transcripción reversa, convertimos el RNA de los mensajeros, se convierte a ADN copia, a cDNA, y ese cDNA entonces es templado de una PCR. Y una PCR va a generar un amplificado del tamaño que nosotros decidamos, de acuerdo al diseño de los primers, en un alto número de copias. Y ese amplificado es, bueno, es la secuencia de ADN que queremos, y lo que posteriormente se utiliza para, bueno, para clonar en el vector de expresión y seguir adelante. ¿Sí? Pero la PCR me permite aislar o tener la secuencia que quiero, porque yo la amplifico. ¿Se entiende? Profe, pero nosotros no estamos ya partiendo del ADN codificante. O sea, yo no pensé en la RT-PCR por eso, porque como que ya parto del ADN. No, porque fíjate que dice, para obtener el cDNA, los autores podrían haber macerado, o sea, vos partís del macerado de páncreas, de ese macerado de páncreas, ¿qué haces? Obtenerlo, Profe, sí. perdón, una compañera quiere entrar a la clase. Ah, y recién, ¿No? sí, recién le di admisión. Ahí está, gracias. Ahí está, sí. Em, Entonces, si queremos obtener el cDNA de insulina, ¿qué hacemos? Partimos del páncreas, maceramos, aislamos, purificamos los mensajeros, el RNA mensajero. Ese RNA mensajero se lo somete a una transcripción reversa, se obtiene el ADN copia o cDNA, y con ese cDNA se hace la PCR. Y en la PCR tenemos el amplificado, que por acá dice son 495 pares de bases, donde tendremos una gran cantidad de copias del el gen o la secuencia codificante de insulina. ¿Se entendió esto? Es importante, porque hay técnicas que son de detección y otras técnicas son de detección, pero también te permiten aislar u obtener la secuencia, una secuencia determinada de DNA. ¿Sí? Como es el caso de la PCR. Entonces, siempre que partamos de o sea, algún preparado que no sea puro, entonces hay que hacer la RT-PCR. Siempre que partamos de RNA, ¿sí? Si vos querés aislar el gen, por ejemplo, podés partir, y partís de DNA, haces la PCR directamente, porque el templado de la PCR siempre es DNA. Entonces, si tu material de partida es DNA, listo, ese DNA va al tubo de PCR. Pero si tu material de partida son mensajeros o algún otro tipo de RNA, entonces tenés que primero convertirlo en DNA con la transcripción reversa, y después ese ADN copia es el que entra en la PCR. O sea que el ADN copia funciona como un ARN mensajero. Es una copia del Yo ARN pensé que el mensajero. ADN copia era ADN.
Sí, es ADN, pero es ADN copiado del ARN. ¿Sí? Está copiado, porque la transcripción... Pero es doble, Sí, es ¿pero doble. es doble hebra o es simple? El ADN copia, y depende de los Sí. primers que uses. Puede ser simple o puede ser doble. Depende cómo haga la transcripción reversa. Bueno, no, ¿Sí? por eso yo pensé que el ADN copia o sea, no podía hacer el ART-PCR porque no funcionaba como un ARN mensajero, no tiene la secuencia de un ARN mensajero, entonces por eso descarté la ART-PCR. Claro. No, sí. El ADN copia es la copia del RNA. La misma secuencia, solo que, bueno, obvio, en vez de tener la U tiene la T. ¿Sí? Pero Claro. es DNA. DNA con la misma secuencia que el RNA. Y ese DNA entonces es el que ingresa a la PCR. Muchas veces Y ese la red... DNA Sí, o sea, cuando haces la RT-PCR, ¿qué pasa? Hay una enzima polimerasa que la pasa a mensajero y de mensajero a ADN. no, el mensajero vos lo obtenés de la célula o del preparado. ¿Sí? Y luego hay una enzima que es la que se llama transcriptasa reversa, que lo que hace es sintetizar una cadena de ADN utilizando el ARN como molde. ¿Sí? Sí, por eso, bueno, profe, es que estoy dando vueltas a lo mismo. Sí. Yo entiendo cómo funciona la RT-PCR, lo que no entiendo es si en este problema arrancamos diciendo que tenemos ADN copia, digo ADN codificante, el cDNA, em, ¿por qué voy a querer hacer una técnica que necesita de base un ARN mensajero? Si yo ya tengo el ADN codificante. No, pero no lo tenés, es lo que querés obtener. Fíjate que empieza, ¿viste? Para obtener el cDNA se hace esto. ¿Sí? Estas preguntas están dirigidas a cómo haces para obtener el cDNA, que es digamos, de donde vas a partir para el clonado y todas las etapas posteriores. Vos partís de un macerado de Ok, páncreas. entonces si tengo un macerado, por eso tengo el macerado, lo único que puedo hacer para llegar a eso, al cDNA, es la RT-PCR, porque Sí, parto de un macerado, porque porque no estoy partiendo de una muestra de ADN pura. es que la muestra, en este caso, la muestra de ADN no te sirve, porque es un gen eucariota y el ADN tiene exones e intrones. Entonces, para obtener la Ujú. secuencia codificante de esta proteína, tenés que partir de los mensajeros, en los cuales los intrones ya se removieron, y te queda solamente la secuencia codificante. Entonces, Ok, el punto perfecto. es, Entonces, ahí sí. claro, Listo. es el tipo de biomolécula, ¿sí? Vos partís de RNA, por eso tenés que hacer una RT-PCR. Si fuera una... Listo. En vez de tener un gen eucariota, tenés un gen de una bacteria, es indistinto. ¿Sí? Podés usar el ADN genómico o podés usar los mensajeros, porque la secuencia es la misma, no hay intrones en el medio. Buenísimo, ¿Sí? gracias, profe. Bien. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, en la otra parte, bueno, esto ya lo habíamos practicado bastante, tenemos la secuencia del extremo 5' del gen de insulina, que es esta que está acá. Entonces, bueno, había que escribir la secuencia de la cadena positiva, que obviamente es esta misma, y la secuencia de la cadena negativa, que hoy, bueno, por WhatsApp me habían consultado. Siempre la secuencia se escribe de 5' a 3'. Siempre es así. Entonces, cuando uno ve una secuencia así, ya sabe que está escrita de 5' a 3'. Ahora, si uno la quiere escribir de otra manera, le tiene que poner la orientación. Por eso les decía. Por eso dice con su orientación. Entonces, el que
quiere escribirla de 3' a 5', bueno, la escribe, pero tiene que poner que es la cadena negativa y que está escrita de 3' a 5'. Le tiene que poner la orientación, así, 3', pipi, pipi, y termina. O la escribe de 5' a 3', empezando de atrás para adelante. Es lo mismo, si está aclarada la orientación y el tipo de cadena que es, no hay problema, ¿sí? El tema de la convención es porque, bueno, en general las secuencias aparecen así. Vos ves la secuencia, no, entonces uno ya sabe que es la cadena positiva y que está de 5' a 3', por convención. Cualquier otro cambio de eso, bueno, se aclara, se pone la orientación y listo. La secuencia del mensajero. Entonces, la secuencia del mensajero es siempre la misma que la cadena positiva, también, por convención. Si solo reemplazamos las T por U. Y el inicio de la transcripción, esto ya también lo vimos, ¿sí? El primer AUG, y de ahí separamos de A3, y cada codón va a ser un aminoácido. ¿Alguien tiene problemas con esta parte que es de cadena positiva, negativa, mensajero, codones, etcétera? ¿Algo que no entiendan? Yo tengo una consulta en el ARN Sí. mensajero no hay codón de stop, entonces no contesté la B por eso. Ah, no importa. El inicio, el número de aminoácidos, bueno, hasta acá, hasta donde llegue, sí. Vale, perfecto. Debería tener un codón stop, pero si no, bueno, justo está de A3, es hasta donde llega. Y bueno, obviamente, donde está la metionina es el primer aminoácido y ese va a ser el N-terminal del péptido y el último va a ser el C-terminal, ¿sí? Bien. Seguimos. Entonces dice, los ratones transgénicos se generaron por microinyección de óvulos fecundados, posterior transferencia, bueno, esto es toda la técnica, no importa. Se obtuvieron 30 crías, y para confirmar cuáles de ellas eran transgénicas se realizó una PCR utilizando los primers PR1 y PR2, que son los que estaban en el dibujo, acá, PR1 y PR2. ¿Sí? Que, bueno, justo flanquean el gen de insulina, o sea que se levanta el gen entero, o la secuencia codificante entera. Bueno, y se obtienen estos resultados, ¿no? Acá tenemos un gel de agarosa, donde se corre el producto de amplificación de la PCR de insulina. Esto es un control positivo. WT significa wild type, son ratones no tratados, o sea, ratones no transgénicos, y estos que tienen el coso el hashtag, son las crías. Y agua, que es el control sin templado, ¿sí? Que siempre va a estar en la PCR. Entonces, el panel de arriba es la PCR para insulina, y el panel de abajo es la PCR para beta-actina, que es un gen, se llama gen endógeno, es un gen que es normal, es un gen propio de los ratones. Bien, y este es el mismo gen. Entonces, ¿se entiende la experiencia entonces cómo es? ¿Saben cuándo un animal es transgénico o cuándo un organismo es transgénico? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, profe. Sí, bueno, saben que en un animal transgénico todas las células del animal, como se hace a partir de estadios primarios, óvulos o estadios de unas pocas células, luego, o sea, en ese estadio se inyecta el gen que se va a insertar en el genoma, luego todo el animal, todas las células del animal deberían portar ese transgen, ¿no? Ese gen que le insertamos. Bien.
Como dice Rosita. Como nuestra querida Rosita, exactamente. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver estas preguntas, ¿verdaderas o falsas? Todas las crías evaluadas poseen el transgen de insulina. ¿Qué piensan? Les pongo la figura. ¿Verdadero o falso? Yo puse falso porque las bandas se ven en la número 5, en la número 12 Exacto, y, bueno, en el dibujo abajo, en la número 24 dice también. claro. Exacto, imagínense que esta PCR es, qué sé yo, toman un pedacito de oreja, de cola o alguna parte del animal, extraen el ADN genómico, y ese ADN genómico funciona como templado en la PCR. Entonces, si el animal es transgénico, va a tener el transgen insertado en algún lugar de su genoma. Por lo tanto, debería haber un producto de amplificación. Y si no es transgénico, porque cuando se hizo la microinyección el cassette de expresión no se metió, no se insertó en el genoma, entonces no vemos amplificación. ¿Sí? O sea que es falso. Solo las crías en las cuales se ve producto de amplificación para insulina son las transgénicas. Las crías 5, 12, 15 y 24, que son las que están acá, expresan mayores niveles de insulina que el resto. ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensan? Yo había puesto verdadero, pero no sé, me parece que está mal que haya puesto verdadero. Ajá, sí, está Porque mal. porque si todas las demás no tienen el gen directamente no expresar insulina, no es que va a usar menos. Exactamente, exactamente. No, las O que sea, no es falso. es falso, ¿sí? No es que expresan mayores niveles que el resto. El resto no tiene el transgen y no... bueno, si nos ponemos muy filosóficos, sí, si una no expresa nada... Sí, producen y la insulina otra natural. sí. Claro, bueno, pero en principio no es que el resto expresa menos niveles. Aparte, de última, tampoco se puede saber con esto, porque acá estamos detectando DNA. Después de ahí... Claro, no a cómo sabríamos expresen. cuánto hay ahí. Claro, esto Claro. después, ¿cuánto de esto se convierte en proteína? Falta la transcripción, faltan un montón de pasos. Así que tampoco esto nos está indicando expresión. ¿Sí? O sea que hay varias formas de justificarlo. La amplificación del gen beta-actina se realiza como control de la técnica de PCR. ¿Verdadero o falso? Yo puse verdadero, porque se requiere la beta-actina como promotor. Ah, porque Para... tiene el promotor. Sí, bueno, es verdadero, pero no con esa justificación. En realidad, ok. es verdadero, o sea, sí está el promotor de beta-actina, pero esta amplificación no apunta al promotor, apunta a la secuencia codificante. En realidad, lo que se hace siempre es, partiendo del mismo material, o sea, el mismo ADN genómico que se usa para hacer la amplificación de insulina, se utiliza para hacer la amplificación de un gen endógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto siempre tiene que dar. Si nosotros purificamos o obtuvimos una buena muestra de ADN genómico, vamos a poder amplificar el gen de beta-actina, porque el gen es propio del ratón. ¿Sí? Entonces eso nos garantiza que la PCR funcionó bien, que había material para que la PCR funcione, y también nos garantiza que la purificación, la obtención del ADN genómico fue efectiva, ¿sí? O sea que nos está sirviendo de control de todo el proceso, ¿sí? De la extracción de ADN y de la PCR. ¿Se entiende?
Porque si yo, un resultado negativo, por ejemplo, la número 1 y 2, ¿cómo sé que no tiene el gen o que, no sé, se me degradó el DNA, que la PCR, no sé, en la preparación había inhibidores y algo que inhibía y entonces la PCR no funcionó por eso? ¿Se entiende? Entonces el control de un gen interno me asegura que yo obtuve DNA de este ratón número 1 y que ese DNA era buen templado para una PCR, porque beta-actina lo pude amplificar. Entonces, si yo no amplifico insulina, puedo estar tranquila que el insulina no estaba. ¿Sí? ¿Se entiende para qué se usa? Sí, profe, Bien, gracias. perfecto. Y después, aparte, siempre está el control positivo y negativo de la PCR propiamente dicha. ¿Sí? El control sin templado siempre tiene que estar, para estar tranquilos que no hay contaminación, y el control positivo, que en general es un plásmido, algo que ya tiene la secuencia de insulina, que, bueno, también me garantiza que la PCR está funcionando, que tiene el tamaño, me marca también el tamaño que tiene que tener amplificado, etc. Bien, la D. Para realizar la PCR mostrada en la figura, los autores solo podrían emplear ADN extraído de glándula mamaria. ¿Qué piensan? Falso. Falso, ¿por qué? Porque lo que dijo recién de que los animales eh, son transgénicos desde el inicio, tienen todas sus células transgénicas y deberían tener el gen en todos lados, Exacto, y el justo, gen transgénico. exacto, el transgen es la secuencia codificante, ¿sí? Tal cual. ¿Sí? Acá no tenemos el problema de intrones y eso, porque el transgen está en el genoma tal cual se armó en el plásmido y se introdujo. O sea que, y ese transgen en teoría está en todas las células. Luego se expresará, o esperemos que se exprese, en glándula mamaria, porque cuando se armó por técnicas de ingeniería genética, cuando se armó el cassette, se lo colocó bajo el promotor de beta-caseína, que es una proteína que se expresa en glándula mamaria. Entonces uno espera que esto también solo se exprese en glándula mamaria, pero va a estar en todas las células. Bien, o sea que es falso. Y si se realizara una RT-PCR a partir de mensajeros, se obtendrían los mismos resultados. ¿Qué piensan? Si hacemos, en vez de, en esta figura, en todas estas crías, en todos estos ratones, y en vez de hacer esta PCR a partir de ADN genómico, lo hacemos a partir de mensajeros, ¿obtenemos el mismo resultado? Para mí sí, yo le había puesto verdadero. Bueno, sí, ¿por qué? Porque esto también depende mucho cómo lo justifiquen, ¿eh? Porque si vos tenés el gen, el transgen, Sí. cuando ponele en este caso en la glándula mamaria, se exprese, bueno, primero se transcribe y después se traduzca, el ARN mensajero que yo voy a obtener es producto de ese transgen. Entonces, cuando yo haga la RT-PCR, voy a partir del ARN mensajero que también es transgen, o sea, tiene el transgen, o Bien. viene del transgen, si se quiere. Bien. Eso es Y cierto. debería después, cuando voy para atrás, volver al ADN, hacer una electroforesis y poder ver lo mismo. O sea, poder darme cuenta quién lo tiene y quién no. Bien. ¿Alguien pensó algo distinto? Eso está bien, pero hay que asumir que el transgen siempre se transcribe y que todos los transgenes, o sea, se han insertado en lugares activos del genoma, ¿sí? Porque hay muchas veces, o sea, hay muchas regiones del genoma que no son activas,
que están silenciadas. Entonces, si el transgen, cuando se inserta en un lugar que no se va a transcribir nunca, que no es activo, entonces vamos a tener un animal transgénico, pero ese transgen no se va a expresar. ¿Sí? Pero, Entonces, profe, ¿no dice en la primera parte que lo insertan en el... porque habla del cassette, dicen que lo insertan en la región promotora de la caseína? O sea, que eso ya se supone que ese gen codifica, normalmente, sin el no, gen transgénero. Sin el gen transgénero. Ay Dios, cualquier cosa. Sin el gen transgénico. está, pero no sé si se acuerdan, pero para que, digamos, un gen se exprese, el genoma, que está muy compactado, tiene que desenrollarse, se tienen que exponer las regiones que se van a transcribir, y eso se transcribe, ¿sí? Ahora, muchas veces, es lo que les decía, hay regiones que están por algún motivo silenciadas, y entonces si eso no, el DNA no se despliega y no presenta, digamos, la región que se va a transcribir a toda la maquinaria, no se transcribe. Hay muchas regiones que están silenciadas por distintos motivos. ¿Sí? Entonces, si justo en alguna de estas que acá vemos banda, digamos, el transgen cayó en una región no activa o silenciada, puede ocurrir que luego tenga el transgen, pero luego no haya mensajero, que ese transgen nunca se exprese. ¿Mm? Las crías 1, 2, 3 y 4 no expresan insulina porque no contienen el transgen correspondiente. ¿Verdadero o falso? Esta es bien fácil. ¿Qué piensan? Verdadero. Y sí, es como obvia, no hay transgen, no hay insulina. Chau, verdadero. Es bien fácil. Bien, ¿dudas de estas? ¿Se entendió? ¿El gel y la interpretación? ¿Seguimos adelante? Sí. Bien. Para examinar la expresión de la proinsulina humana en glándula mamaria de los ratones transgénicos, se obtuvieron muestras de glándula mamaria en distintas etapas de la gestación, o sea, pregestación, gestación, lactancia e involución. Y tenemos los resultados en la figura 3. A ver. El panel A es una RT-PCR cuantitativa. ¿Qué medimos acá? En una RT-PCR cuantitativa obtenida a partir de glándula mamaria en distintos momentos. ¿Qué estamos midiendo ahí? Lo dice el gráfico, chicos, ¿eh? ¿Mm? La expresión de mensajeros. ¿Sí? O sea, a partir de glándula mamaria se obtienen los mensajeros y se hace de vuelta una RT-PCR para medir la cantidad de mensajeros que se producen, que era, como vimos, el primer nivel de la expresión, la transcripción. ¿Sí? Primero tenemos que verificar que el gen se transcribe y luego que esos mensajeros se traducen y obtenemos finalmente la proteína deseada. Entonces acá tenemos una RT-PCR cuantitativa. A partir de mensajeros se hace la transcripción reversa y luego la PCR. ¿Qué tipo de PCR usamos acá para que sea cuantitativa? ¿Alguien se acuerda? ¿De tiempo real? PCR en tiempo real, exacto, ¿sí? Porque es la que nos va a permitir, con una curva de calibración, estimar o calcular la cantidad de templado de partida, la cantidad de material que tenemos de partida. Bueno, entonces,
esto ya está calculado, esta es de manera relativa, no es absoluta, significa que hay tantas veces más que algún gen endógeno, de expresión constitutiva, un gen que se expresa siempre en los individuos. Bueno, y vemos, ¿no? Bueno, cómo es la expresión, tanto en la insulina como en la beta-caseína. De vuelta, la beta-caseína, ¿para qué la ponemos acá? Como control, profe. Como control, igual que la otra vez, para ver que la PCR está bien, que la extracción está bien, ¿sí? Y además esperamos obtener el mismo patrón que la beta-caseína, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el beta-caseína es una proteína que se expresa en glándula y además porque la insulina está bajo el promotor de beta-caseína, o sea que deberían ser como comportarse de la misma manera, y es lo que, bueno, lo que ocurre, ¿no? Hay una mayor expresión durante la lactancia, que es lo esperado, porque es cuando hay producción de leche, y bueno, y un poco menos en la prelactancia. Bueno, eso es en cuanto al panel A. El panel B es un Western blot, ¿sí? También tenemos las distintas etapas, y también insulina, la beta-caseína como proteína también propia de la leche, que debería comportarse de manera similar, y la beta-actina como control. Y luego el panel C es también una RT-PCR a partir de bueno, varios tejidos distintos de los ratones transgénicos, de 3 de ellos al menos, ¿no? Del 5, el 12 y el 15. En esta RT-PCR, ¿qué tipo de PCR es? ¿Es la misma que se usó en el panel A? No, no es una común, porque no es cuantitativa. Exacto, es una PCR de punto final, significa que la PCR termina y cuando terminó, se corre en un gel y se ve el resultado final, ¿sí? Bueno, bien, entonces, indique una técnica, bueno, esto es más teórico, a ver, una técnica que permita determinar la presencia de una secuencia en un genoma. ¿Qué técnica usarían? Si quiero detectar o ver que una secuencia exista en un genoma. Southern. Southern, muy bien. ¿Alguna otra? No sé, una otra PCR. PCR directa a partir de DNA. Sí, son las dos. La presencia de mensajeros. Northern o RT-PCR. RT-PCR. Ay, perdón. No pasa nada. La identidad de una secuencia de ADN. ¿Cómo podemos saber que la secuencia que tenemos, que amplificamos por PCR o que detectamos por Southern, es efectivamente la secuencia que queremos? Secuenciación, ¿sí? Si queremos estar seguros, ver la identidad de una secuencia, la secuenciamos, ¿sí? Y la expresión de un gen a nivel traducción, ¿qué técnica podrían usar? Si queremos, ELISA, bien, si queremos, eso les iba a preguntar, si queremos ver el nivel traducción, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué biomolécula vamos a buscar? Proteína, ¿verdad? Estamos viendo la traducción, entonces vamos a buscar el producto final, la proteína. ¿Y qué técnicas tenemos para detectar proteínas o identificar proteínas? ELISA, y la otra que vimos, ¿cuál es?
Esther. El Western, ¿sí? Perfecto. Bien. Seguimos con la pregunta 6. De acuerdo a los resultados obtenidos, indicar si esto es verdadero o falso. La beta-actina se emplea en los distintos ensayos para confirmar que los animales son transgénicos. La beta-actina estaba acá, en el Western y en la RT-PCR. ¿Qué piensan? ¿Es falso, profe? Sí, es falso. ¿Por qué? Porque vendría a ser como un control. Exacto, la beta-actina es un gen del ratón, es lo mismo que hablamos en el primer punto. Se utiliza para garantizar que hubo extracción de RNA o hubo extracción de proteínas y, digamos, y que toda la técnica que estamos usando funciona, ¿sí? Contrariamente a lo esperado, los resultados de Western blot del panel B son coincidentes con la evaluación y cuantificación de transcriptos específicos. Es decir, en el Western, ¿qué estamos viendo? Que hay, podemos detectar la proinsulina, ¿sí? Con un poquito más de intensidad en el periodo de lactancia que en el de prelactancia, en el de gestación, bueno, se llama la P. Y esto, bueno, sí, obvio, coincide con lo que vimos acá en la detección de mensajeros. Entonces, ¿qué piensan? ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Contrariamente a lo esperado, los resultados de Western coinciden con los de evaluación de transcriptos específicos. ¿Es verdadera, profe? La mitad es verdadera y la mitad es falsa, ¿sí? Porque los resultados de Western coinciden, eso lo vimos, eso es verdadero. Ahora, ¿eso es contrariamente a lo esperado? O sea, uno espera que que el patrón que obtuvo de mensajeros o de transcriptos sea distinto a lo que obtiene después de proteína. O sea, si ustedes vieron acá que hay mayor cantidad de mensajeros en el periodo de lactancia, ¿esperan que en el periodo de lactancia no haya mayor cantidad de proteína, que haya más en otro? ¿Entienden lo que pregunto? O sea, porque acá hay concordancia, ¿no? Acá hay producción de mensajeros y acá hay menos. Acá hay producción de proteína y acá hay menos. O sea que son coincidentes los resultados. Ahora, ¿era esperado que de así o esperaban otra cosa? Sí, eso era lo esperado. En la comparación de los gráficos. ¿Cómo? Me perdí en la comparación de los gráficos. Bien, vamos de vuelta. Acá estamos... Porfi, sí. Sí. Miremos solo el de insulina, ¿sí? Acá se están cuantificando la cantidad de mensajeros específicos, o sea, la cantidad de mensajeros que se producen para la proinsulina, en 4 periodos distintos, ¿sí? Antes de la gestación, durante la lactancia y, bueno, después de la lactancia, ¿no? En el periodo de involución. Entonces, a nivel mensajeros, vemos que la mayor cantidad de transcriptos específicos ocurre durante el periodo de lactancia, que es cuando se produce la leche. Si estamos expresando una proteína con un promotor de proteínas de leche y demás, bueno, es lo esperable, ¿no? Que la mayor cantidad de actividad ocurra en este periodo. Y un poco menos durante la gestación. Cuando vamos a evaluar proteínas, a nivel traducción, vemos que de las 4 etapas solo hay detección de proteína específica, porque esto es un Western blot, se usa un anticuerpo específico contra la proinsulina. Hay expresión de proinsulina solo en la lactancia y en la gestación.
y como la intensidad de la señal es mayor en la lactancia, podemos pensar que hay mayor expresión de proinsulina durante la lactancia. O sea que es coincidente el resultado con el de los mensajeros. Sí, sí, sí. ¿Sí? Había, nada, me faltó leer las letras de arriba del gráfico. Ok. Por eso no entendía. Listo, gracias. Ok, o sea que el resultado es coincidente, pero es lo esperado. Es lo esperado. Si todo va bien, si yo acá tengo muchos mensajeros, espero tener mucha proteína. ¿Sí? O sea que la mitad de esta pregunta, de esta afirmación, está bien, pero no es contrariamente a lo esperado, sino que es de acuerdo a lo esperado. Esto, digamos, existe esta coincidencia. Los animales 5, 12 y 15 expresan mensajeros de insulina humana solo en glándula mamaria. Entonces, ahora vamos al panel C, donde se evalúa por RT-PCR, evaluamos entonces los mensajeros en distintos tejidos que están acá. El 1 es glándula mamaria y bueno, todo el resto son distintos tejidos. Y es el ratón 5, el 12 y el 15. Entonces, los animales 5 y 15 expresan mensajeros solo en glándula mamaria. ¿Verdadero o falso? Falso porque el 12 tiene en sangre. Se ve algo en sangre, sí, es verdad. La banda está un poco más baja, habría que ver si es específica, pero este sí. Si pones falso y lo justificas de esa manera, bueno, está bien, pero si ponen verdadero, también, porque, y justifican, bueno, que esta banda puede ser algo específico. Profe, le hago una Sí. consulta porque justo me llamó por teléfono mi jefa, que es Ay, súper sí. oportuna siempre. Pero quería preguntarle las dos anteriores cómo quedaron, si eran la Sí. A y la B eran falsas, porque yo había notado que eran falsas. Sí, porque la beta-actina se usa como control del proceso, Sí, ¿sí? sí. Y la B es falsa porque la segunda parte sí es verdadera, hay coincidencia de los resultados, pero no es contrariamente a lo esperado, es justamente lo esperado. O sea que esta primera parte, por eso hace que toda la afirmación sea falsa. Ah, ok, Bueno, ok. Gracias. entonces, no, por nada. Bueno, entonces en principio, si toman esta banda, bueno, digamos que los animales 5 y 15 sí expresan solo en glándula mamaria, pero el 12 también se ve cierta expresión en sangre. Con el resultado del panel C, se puede afirmar que los animales 5, 12, 15 expresarán proinsulina en glándula mamaria. O sea, esto pregunta, si ves transcriptos, podés estar seguro 100% de que va a haber proteína. ¿Eso qué piensan? ¿Verdadero o falso? Para mí es verdadero. Bueno, eso es lo que uno sí, en realidad, siempre quiere, ¿no? Pero no siempre que hay mensajeros, después hay proteína, ¿sí? No lo podemos garantizar. Por eso siempre hay que evaluar todos los niveles. Evaluamos mensajero, pero tenemos que después verificar que hay expresión de proteína. ¿Sí? Esto no me garantiza que yo después pueda tener expresión de proteína en glándula mamaria, en los animales. ¿Sí? Entonces, cada nivel de la expresión hay que verificarlo. Bueno, y este es el paper de donde se sacó. Bueno, ¿dudas con respecto a este examen? Era parecido al anterior. ¿Se entendió todo? ¿Tienen alguna, no sé, algo que les quede haciendo ruido? Del examen todo bien, lo que yo tengo una duda es de algo de la guía, pero si alguien, voy a esperar si alguien quiere preguntar algo y si no después le pregunto. Bueno, dale.
del parcial que hicimos? ¿Hay dudas? Si no, bueno, sí, veamos las de la guía. No, profe. Bueno, hoy les subí los resultados de la guía. Para que Ah, no lo tengan. vi. Sí, lo subí al foro de la guía de ácidos nucleicos. Están como escuetos, las respuestas son así, tiki, en 2 palabras, ¿sí? Pero ya con eso es lo justo, es lo que hay que responder, digamos, con eso alcanza. Bueno, Perfecto. ¿qué duda tienen de la guía? Con el ejercicio 9 o el ejercicio 13, que son este tipo de ejercicios con las enzimas de restricción, donde tenés un ADN lineal y Sí. tenés como que ver las enzimas de restricción donde cortan, es como que me cuesta entenderlo más que, por ejemplo, el 14, que es el circular, el ADN circular, no sé, me Ah, cuesta menos darme cuenta. que el lineal. No sé si tengo un retraso mental o qué, pero tengo como que en el lineal me confundo con a dónde poner las enzimas, que no me pasa con esto, con el ejemplo del 14, por ejemplo, no tuve problema para resolverlo. Ajá. Pero bueno, nada, eso. Bueno, a ver, espera que voy a buscar el problema y lo vemos. ¿Dónde están? Acá. ¿Qué número de ejercicio? El 13, por ejemplo. Eh, A ver si, no sé si lo resolví bien, pero... El 13, a ver. Esto es lo que le subí hoy al campus, el 12. Ah, el 13. Bueno, ahí dice, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, bien. Una molécula de 1000 pares de bases se digiere con las siguientes enzimas. Bueno, cuando digerimos con ECO, obtenemos 2 fragmentos de 400 y 600. Con BGL, 250 y 750. Y con las dos esto. Bueno, entonces esto es una molécula lineal. Entonces ahí siempre cuando tenemos así, tenemos digestiones dobles, tenemos que ver primero los fragmentos que se mantienen. Por ejemplo, al digerir con ECO, tenemos 2, quiere decir que hay un solo sitio de corte, porque la molécula es lineal, entonces con un corte la parte en 2. Y cuando digerimos con ECO más la otra enzima, fíjense que el fragmento de 400 queda, y el de 600 se divide en 2, en 250 y 350. Entonces, eso ya nos da idea de que el sitio de corte de esta segunda enzima está en este fragmento de 600, porque al hacer la digestión doble lo parte en 2. ¿Se entiende el razonamiento? Sí. Sí, bien. Y bueno, y del mismo modo, si vemos solo BGL, vemos que el fragmento 250 es, permanece intacto al hacer la digestión doble, ¿sí? Eso significa que están como en los extremos, y que el de 750, al hacer la digestión doble, se parte en 350 más 400, es decir, que el sitio ECO está en este fragmento de 750. Entonces, teniendo eso, haciendo ese razonamiento, ustedes ubican las enzimas. ¿Sí? Esto no tiene orientación, ¿sí? Puede ser así o al revés, pero por lo que decíamos, el fragmento de 400 está en el extremo, ¿sí? Con ECO tenemos 400 hasta acá, y 600 es todo el resto. Y en el fragmento de 600 corta BGL, que lo parte en 350 y 250. Y lo mismo si vemos solo el corte de BGL. El fragmento de 250 va a estar en el extremo, porque después no se ve afectado por el corte con ECO cuando se hace la digestión doble, y este fragmento que es de 750 se parte en la digestión con ECO. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, igual, no sé por qué me cuesta tanto, pero bueno, voy a ver si hago otro ejercicio, a ver si me sale. Pensándolo Eh, así, cualquier cosa, claro, pregunto. sí, sí. Nada, igual esto es como, es un jueguito de ingenio. No, o sea, no se preocupen, no se van a tener que poner a pensar cosas de ingenio en el parcial. Van a tener que poder interpretar las cosas, ¿sí? Pero bueno, esto está bueno porque es útil y lo van a usar. Si alguna vez tienen que trabajar haciendo clonados o lo que sea, estas cuentas con enzima de restricción se hacen siempre. Así que viene bien tener ágil la cabeza con eso. Bueno, ¿cuál otro tienen dudas? Profe, a mí lo que me costó fue armar los primers. Ajá, No sabía bien cómo hacerlo. en el 12. Sí, en el 12. Bien, que es este justo. Bueno, em, cuando armamos los primers tenemos que fijarnos. Primero, lo que queremos amplificar, ¿sí? Porque los primers van a tener que ser adyacentes a lo que queremos amplificar. O al menos tienen que incluirlo, tienen que incluir la secuencia del inicio. ¿Sí? O sea, el primer puede ser inmediatamente adyacente a lo que queremos amplificar o, bueno, podría empezar acá también el primer, en el ATG y seguir. Entonces hay varias posibilidades de primers que uno puede elegir. Lo importante es elegir más o menos una secuencia de 18 a 21, no sé, 22, 23 nucleótidos, que esa secuencia cumpla con las condiciones que le pedimos a un primer, que es la que vimos en la teórica, ¿sí? Que el porcentaje de GC sea aproximadamente el 50%, que, la temperatura de melting no sea ni demasiado baja, que no sea 30 grados ni sea 70, ¿sí? Y que además la temperatura de melting sea similar en ambos primers, porque después, en base a la temperatura de melting, tenemos que proponer una temperatura de annealing en la PCR. Y si yo tengo un primer que tiene una temperatura de melting de 40 y el otro tiene 55, ¿y qué temperatura uso? La que elija voy a perjudicar a uno de los dos primers, voy a perjudicar el pegado de alguno de los dos primers. Entonces, lo que buscamos es que sean similares. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, la temperatura de melting de uno es 54 y del otro es 55. Son bien parecidas, entonces, bueno, tomando el consejo que siempre se da de poner entre 2 y 5 grados menos de la temperatura de melting, podemos proponer 52 grados o 51 grados como temperatura de annealing, ¿sí? Y de esa manera los dos primers se van a pegar con una eficiencia similar. Y después, bueno, para esta instancia es lo que hay que mirar, ¿sí? Que digamos, la secuencia que flanquean los primers sea la que queremos amplificar, el contenido de GC y la TM similar entre ellos. Cuando uno está en el laboratorio, aparte de eso, mira las otras cosas que vimos en la teórica, ¿sí? Que no haya estructuras secundarias, que los primers no se peguen entre sí, o incluso a veces se mira que no se peguen en otra región, si uno conoce, por ejemplo, el genoma entero o parte del genoma de lo que está, donde está queriendo hacer la amplificación, puede consultar que los primers no se peguen en otro lado para que no haya productos inespecíficos, etc. Pero para esta instancia, solo eso. Pueden ser estos, se pueden mover, o sea, podrían ser, qué sé yo, así, por ejemplo, ¿sí? Yo no me fui tanto para acá porque fíjense que acá es todo A y T, ¿sí? Esta secuencia tiene muy poquitas GC, entonces, bueno, empecé a armar el primer desde un lugar donde había, GC, para que más o menos estemos en un 40% de GC. Y lo mismo, Profe, sí, ¿y habría problema en agarrar, al final, en la parte final de la cadena, sí. agarrar
todo lo que sigue después de end, o sea, del stop. No, no hay Yo sé que hay problema. muchas A y T, pero Claro, hay muchas A, pero bueno, no importa, porque en definitiva el inicio y el final lo tenés. Entonces, qué sé yo, si lo pones por acá y ponele, ¿no? Y te cierra con las condiciones, lo puedes poner, no hay problema. ok, pero No, no hay sí, drama. o sea, sí la recomendación es calcular por lo menos el TM. Sí, tal cual. Con esa fórmula básica, ¿sí? De 2 por A más T, por más 4 por la suma de, G de más la C. G y C, sí. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? Ah, y recuerden que para escribir los primers, este primer, ¿sí? El primer forward, o de ida, es esta secuencia, así tal cual está, ¿no? De 5' a 3', es la cadena positiva. Este primer va a hibridar con la cadena negativa al momento de la PCR. Ahora, el primer de vuelta, su secuencia va a ser igual a la secuencia de la cadena negativa y va a hibridar con la cadena positiva en el momento de la PCR, ¿sí? Porque para amplificar, un primer hibrida con una cadena y el otro primer hibrida con la otra cadena, ¿sí? Entonces este es fácil, porque es la secuencia así tal cual está. ¿Mm? La secuencia de la cadena positiva se va a pegar en la cadena negativa. Ahora el de vuelta se va a pegar en la cadena positiva, por lo tanto su secuencia corresponde a la secuencia de la cadena negativa, ¿sí? Que es la complementaria, pero para escribirlo hay que escribirlo de 5' a 3', siempre. Entonces, por ejemplo, si tenemos que escribir este primer, a ver si me deja, este lo vamos a escribir acá abajo. ¿Sí? Este lo escribo así, esto es 5' y esto es 3'. Ahora, cuando quiero escribir este, lo voy a copiar de a poquito. Lo voy a pasar abajo. Y esto sigue A, A, G, C, A, T, T, A, A. Bueno, este es lo que elegimos como primer de vuelta, ¿sí? Entonces, el primer de vuelta, como les decía, hibrida con la cadena positiva, por lo tanto, su secuencia corresponde a la cadena negativa, es decir, que vamos a tener que hacer la complementaria de esta, que va a ser GC, TTC, TTT, TCT, TTC, GTA, ATT. ¿Sí? Entonces, acá les pongo, esta es la cadena positiva, esta es la cadena negativa. Esto está 5', 3', ¿sí? ¿Me siguen todos? Y esta que es la complementaria es 3', 5'. ¿Sí? Profe, el Sí. primer sería la cadena negativa. Eso es el primer, ¿o no? Este es el primer. El primer es este. El primer real es este. ¿Sí? Que pega sobre esta secuencia, que es la positiva. Entonces, Claro, y hay que hacer lo mismo con la otra cadena, con el inicio, con el primer que está al principio. no, porque el que está al principio es eso mismo, así, tal cual, 5', 3'. Porque este es la cadena positiva, ¿sí? Que se va Oh, a pegar en la cadena negativa. Siempre hibrida en la otra cadena. Ahora, el primer de vuelta, su secuencia corresponde a la cadena negativa y va a pegar en la cadena positiva. Pega en la cadena positiva. ¿Sí? Un primer pega en una cadena y el otro primer pega en la otra, para poder amplificar ambas.
¿Sí? ¿Se entiende eso? Ay, Entonces, no, Sí, pues yo lo profe. había hecho al revés. Yo lo entonces, hice igual, nada más que lo puse también de 3' a 5', pero lo tengo que dar vuelta. claro, ahí está. Entonces, este primer, que primero tienen que escribirlo como cadena negativa, ¿sí? Al escribirlo como cadena negativa, haciendo lo que yo hice, que es hacer la complementaria, el primer les queda escrito de 3' a 5'. Por lo tanto, lo que resta, esto se hace en 3 pasos siempre. Elijo la secuencia, hago la complementaria y lo doy vuelta. Entonces lo escribimos de 5' a 3' como TTA. Es la misma secuencia, nada más que la estoy leyendo así, ¿sí? ATG, CTT, TCT, TTT, CTT, CG. Ahí está. ¿Sí? Este es el primer de vuelta. ¿Sí? Este es el de ida y este es el de vuelta. Siempre se escriben de 5' a 3'. ¿Y esto por qué se practica? Porque si ustedes tienen que encargar un primer a una empresa para que se los haga, lo tienen que hacer así. No le pueden decir, no, esta, porque si le marcan esto, le va a hacer esto, y esto no les va a servir. ¿Sí? Entonces, el de ida es fácil. Para hacer el de vuelta, cuando tenemos identificado la región donde queremos que hibride el primer, tenemos que hacer la complementaria para obtener la cadena negativa, porque el primer de vuelta es la cadena negativa, y después lo escribo orientado como se orientan, como manda la convención, ¿sí? Simplemente es escribirlo 5' a 3'. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, es como embarullado, pero después si lo hacen a mano ustedes van a ver que se dan cuenta. Bien, ¿alguna otra duda de la guía? Profe, ¿podemos ver el 18 que le preguntábamos ahí en el grupo? Sí, cómo no, el 18, acá. Bueno, hay un gen que otorga color violeta, violáceo a las hojas, y hay individuos verdes, que son los heterocigotas dominantes, los homocigotas dominantes, heterocigotas rosados y homocigotas recesivos, los violetas. Entonces tienen el dibujo como es el gen, con sus exones e intrones y un mapa de restricción. Entonces dice, se extrajo ADN de los individuos verdes, rosados y violetas, se digirió con las enzimas ECO y BAM, se corrió una membrana, se hibridó con sonda marcada con fósforo. La sonda, esto siempre es importante verlo, está hecha a partir del gen B marcado, o sea, el mapa que es este, ¿no? El gen B mayúscula es esto. O sea, la sonda es esto mismo. Bien, bueno, está la respuesta acá justo. Entonces, ¿qué técnica se utilizó? Bueno, es un Southern, obviamente, ¿no? Por lo que describe. ¿Por qué en la digestión doble con ECO y BAM se ven 4 bandas únicamente? Bueno, habría que analizar este gel. Veamos, el que es homocigota dominante, este patrón de banda debería ser el esperado de acuerdo a esto, ¿no? Si, por ejemplo, si digerimos solo con BAM, esperamos ver un fragmento que sea todo esto, que son como 2,4 kilobases, otro que sea todo esto, que van a ser 1,1, y esto también es 1,1, ¿no? Entonces, bueno, 1,2 más o menos, 2,4, y con BAM acá, perdón, no es 1,1, es 0,8, ¿sí? 0,8, 1,2, 1,2 y 2,4. Con eco y bueno, y la doble. O sea que este patrón es el que se obtiene si hacemos las cuentas con este mapa de restricción, porque es justamente que corresponde al alelo dominante.
¿Qué pasa en el alelo recesivo? Bueno, algunas bandas están iguales con respecto al dominante y otras no. ¿Sí? Por ejemplo, el fragmento de 2,4 está igual, con lo cual en este pedazo al menos no parecería haber cambios entre el dominante y el recesivo. Pero el fragmento de 1,2 y el de 0,8 no aparecen como tales, sino que aparecen bandas de menor tamaño. Si vemos la digestión con eco, ¿sí? Y comparamos con el recesivo, vemos que la banda de 1,8 permanece intacta, pero las otras dos también disminuyen a algo de menor tamaño. ¿Sí? Si vemos las digestiones con eco, la de 1,8 también es en esta zona, y las otras dos son en la zona de los exones 2 y 3. Con lo cual eso nos da una idea de que entre el alelo dominante y el recesivo hay, la diferencia está en algo que pasa en la zona de los exones 2 y 3, posiblemente una delesión, ¿sí? Porque es como que todo disminuye de tamaño. Y en el heterocigota, obviamente, esto está representado exagerado, ¿no? Pero, digamos, las cosas que no se alteran se ven más intensas porque es como que están por duplicado, y después la mezcla del dominante y el recesivo aparecen como con liñitas más tenues. Entonces, ¿por qué en la digestión con eco y BAM se ven solo 4 bandas? Esto. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros digerimos con eco y BAM, este DNA, vamos a tener una banda de 0,4, un fragmento de 0,4, un fragmento de 1,8, un fragmento de 0,2, otro de acá, ¿sí? Ahora, ¿por qué habiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos que se generan en la digestión con BAM y ECO, solo se ven 4 bandas? ¿Sí? Y eso, ¿alguien sabe por qué? ¿Se dio cuenta alguien? Porque No, iba a decir algo que nada que ver. Bueno, no. ¿Puede ser que por los tamaños más chicos que como que no aparezcan? Los que son más chiquitos, por ejemplo, el primer fragmento es 0,4, el otro fragmento que dice 0,2, el otro que dice Por 0,3. un tema de resolución. Sí. Bueno, podría ser, pero en realidad lo que sucede, y es lo que siempre tienen que mirar cómo está hecha la sonda. La sonda corresponde al cDNA hecho a partir del gen B. ¿Qué significa? Si este es el gen B, el cDNA es la copia del mensajero, ¿sí? Y el mensajero está formado por el exón 1 más el exón 2 más el exón 3. O sea que la sonda es como si tuviéramos estos 3 exones pegaditos y lo del medio desaparece. Entonces, nosotros los fragmentos que vemos son aquellos fragmentos donde la sonda puede pegarse. Puede haber muchos fragmentos más de DNA, de hecho, si uno está con genómico y corta con estas enzimas, seguro que en otras regiones del genoma hay digestiones, y todos esos fragmentos están en el gel, pero solo visualizamos aquellos fragmentos donde la sonda puede pegarse. Y si la sonda es únicamente los 3 exones, entonces la sonda se va a pegar en este fragmento, porque acá hay un exón, se va a pegar en este fragmento, en este BAM ECO, en este de 0,75, se va a pegar en este de 0,45 y se va a pegar en este de 0,8.
en el primero de 0,4 este fragmento existe, pero la sonda no se va a pegar, porque acá no hay ningún pedacito de exón que la sonda pueda reconocer. Lo mismo en el de 0,2 y lo mismo en el de 0,3. ¿Sí? Claro, yo no me había fijado en eso, entonces por eso no entendía que habían 4, ahora entendí. Claro, entonces, una es la de 1,8 aproximadamente, vamos a ir viéndolas, que es esta. Después hay otra que agarra este fragmento de 0,75, otra de 0,45 y otra de 0,8. Entonces, acá tenemos la de 0,8, un poquito más abajo la de 0,75 y por último la de 0,45. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, entonces, de vuelta, acá hay montones de fragmentos de DNA que corresponden a este gen y a otras regiones del genoma, pero solo vemos aquello que la sonda detecta. Lo mismo que cuando hacemos un Norden o un Western. Si corremos un macerado de un tejido en un gel de poliacrilamida y después revelamos con un anticuerpo, vamos a identificar la proteína que nos interesa. Pero eso no quiere decir que no haya otras proteínas. Seguramente hay montones de proteínas que vienen en el macerado, que están en el tejido o en la célula o lo que sea que usamos. Pero solo vemos aquella que el anticuerpo detecta. Y el resto están, pero son invisibles para nosotros. ¿Sí? Es el mismo criterio. Bien, entonces, ¿por qué vemos? Bueno, ya lo vimos, por cómo está elegida la sonda. ¿Qué alteración presenta el gen dominante que lo convierte en recesivo? ¿Sí? Y bueno, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, de las bandas que se conservan y las que cambian, hay una deleción en el exón 2 y en el exón 3, ¿sí? Porque si ustedes analizan banda a banda, ¿sí? Ya vimos que en esta zona no hay cambios, pero en la zona del exón 2 y el exón 3, en ambas van a ver que hay disminución del tamaño en el recesivo. Entonces podemos suponer que habría una deleción en ambos exones. ¿Sí? Por ejemplo, veamos, si vemos la digestión con eco, la banda de 1,6 pasa a una banda de 1,3, 1,4 aproximadamente en el recesivo. La banda que corresponde a 1,6 es esta de eco, ¿sí? Esta banda se convierte en una más chica en el recesivo. Es decir que o acá hay alguna deleción que hace que ese tamaño disminuya. Lo mismo, después analicen banda a banda ustedes, lo mismo pasa con BAM. Fíjense que la banda de, por ejemplo, esta de 0,8, en el recesivo pasa a ser una de 0,6. Entonces, veamos, la banda de 0,8 es esta, ¿sí? Esta es bien clara, agarra solo el exón 3. Esto pasa a ser una banda de 0,6 en el recesivo. Es decir, que en algún punto de este fragmento hay una deleción. Hay 200 pares de bases que no están. Bueno, y así lo mismo pasa en la zona del exón 2. ¿Se entiende lo que expliqué? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿y por qué se ven más bandas en el heterocigota? Porque, bueno, obvio, en el heterocigota tengo los dos alelos. Tengo este y tengo el de lesionado. Entonces lo que veo es la mezcla de todo. ¿Sí? Bueno, y esquematice el mapa de restricción del alelo recesivo. Bueno, y yo acá se los dibujé, ¿sí? Fíjense que este fragmento que era de 0,8 ahora pasa a 0,6. Que era de 0,75 pasa a 0,55 aproximadamente, ¿no? Asumiendo que hay dos deleciones, una en esta zona y una en esta.
Bueno, y después, ¿qué obtendríamos si la sonda fuera únicamente el exón 1? Si en vez de usar los 3 exones como sonda, usaríamos el exón 1, como vimos, en esta zona no había cambios. Entonces, bueno, yo acá les puse los resultados, pero las bandas serían las mismas obtenidas, porque son estas, es la de 2,4, la de 1,8, ¿sí? Porque al usar solo esto como sonda, lo único que vamos a detectar es el fragmento de 1,8 al digerir con eco, el fragmento de 2,4 al digerir con BAM. Y no, al revelar con esto no estamos evidenciando la diferencia que hay entre los dos alelos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, lo que pasa es que como yo no había entendido cómo tenía que mirar para resolver el punto 2, por eso me dificultó todo el resto. Como Listo. entendí qué había que hacer ahí, entonces ya se me hizo más fácil Bueno, bien. entender todo lo que había que hacer después. Ahora se entendió. Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda de la guía? Bueno, entonces, si cuando empiezan a repasar las cosas y demás, les,